el libro que cambió la forma en que millones de personas entienden el dinero y por qué algunas trabajan por él, mientras otros hacen que el dinero trabaje para ellos. En este episodio voy a resumir Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, un clásico que cuestiona muchas ideas tradicionales sobre el trabajo, el ahorro y la riqueza. En pocos minutos veremos sus ideas clave para pensar diferente sobre el dinero, los activos y la libertad financiera, y cómo aplicarlas en tu negocio. Con el principio que guía este podcast, máxima eficiencia, mínimo esfuerzo. Soy Octavio Landa, de Landa Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios. ¿Qué tal? Qué gran emoción dar la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy traemos una exploración, absolutamente fascinante. Hola, sí, la verdad es un temazo el de hoy. Totalmente. Es un viaje muy detallado por los conceptos fundamentales de dos textos que, honestamente, han sacudido el mundo de las finanzas y los negocios. Hablamos de Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante del flujo de dinero. Así es, de Robert Kiyosaki. Pero a ver, la misión de hoy no es hacer un simple resumen del libro. No venimos a leer capítulos. Para nada. El objetivo es extraer las lecciones financieras más potentes de estos textos. Exacto. Y adaptándolas, enfocándolas específicamente para quienes dirigen pequeñas y medianas empresas. Las famosas pymes. Que es un sector que lo necesita muchísimo. 100%. Queremos que la audiencia emprendedora deje de ser esclava de sus propios negocios y pues comience a construir verdadera riqueza. Sin sentir que la carga operativa les aplasta la vida entera. ¿Qué es lo que siempre pasa? Es que está cañón. Bien, vamos a desempacar esto. ¿Cuál es el panorama general del que partimos hoy para entender esta filosofía? Pues mira, el punto de partida es un contraste fascinante de mentalidades. El autor nos presenta la visión del mundo a través de sus dos figuras paternas. Ajá. Por un lado, tenemos al padre pobre, que representa la visión tradicional, un hombre altamente educado. El de los doctorados y la academia, ¿no? Ese mero, con doctorado, pero que busca desesperadamente la seguridad laboral. Su lema de vida es estudiar duro para conseguir un buen empleo, con buenos beneficios y trabajar por dinero. Claro, el camino seguro. Que de seguro ya no tiene nada. Y por otro lado está el padre rico, alguien que ni siquiera terminó el 8º grado, pero que entiende una verdad que cambia el juego por completo. Que el dinero debe trabajar para uno. Exactamente. El dinero es el que debe trabajar para él, no al revés. Esta diferencia de enfoques es la base para entender por qué tantas personas con un talento increíble y muchísima educación terminan atrapadas en una constante asfixia financiera. Mientras que otras construyen imperios de la nada. Así es pura mentalidad. Y esa asfixia financiera es el pan de cada día en el ecosistema emprendedor. O sea, la falta de liquidez. Hay una idea que el autor maneja para ilustrar de dónde viene el dinero de la gente. Un mapa conceptual. ¿El famoso cuadrante? A ver, pongamos esto en perspectiva. ¿Cómo funciona exactamente este famoso cuadrante del flujo de dinero? El cuadrante divide el mundo de los ingresos en 4 letras. E, S, B e I. Ok, 4 letras. Del lado izquierdo tenemos a la E de empleado, alguien que intercambia su tiempo por un salario seguro. La chamba tradicional. Ajá. Debajo está la S de autoempleado o self-employed en inglés. Del lado derecho está la B de dueño de negocio o business owner. Y finalmente la I de inversionista. Lo fascinante aquí es cómo el sistema educativo tradicional prepara a la población exclusivamente para vivir del lado izquierdo. Híjole, sí. Las escuelas enseñan a ser excelentes empleados o, en el mejor de los casos, a ser profesionales independientes, pero ignoran por completo las habilidades críticas necesarias para cruzar al lado derecho. Que es donde verdaderamente se construyen los sistemas y la libertad financiera. 100%. Oye, pero a ver, si alguien decide un día, renunciar a su trabajo de oficina, digamos que era contador, y abre su propio despacho, o pone una panadería, en su mente ya cruzó al cuadrante B, ¿no? Ya siente que es dueño de un negocio. Y esa es precisamente la trampa más peligrosa para quien emprende. ¿Por qué? Porque creen que están en el cuadrante B, pero la inmensa mayoría solo migró de la E a la S.
O sea, se convirtieron en autoempleados. Así es. La prueba de fuego es muy sencilla. Si la presencia física de quien fundó la empresa es indispensable para que el negocio abra las puertas, opere a diario y genere ingresos, Entonces no hay negocio. exacto, entonces no se tiene un negocio. Se tiene un empleo y usualmente uno donde el jefe es el cliente y las jornadas son de 16 horas sin vacaciones. Está cañón darse cuenta de eso. Básicamente, se compran un trabajo carísimo y súper demandante. Es una trampa emocional muy fuerte. En el cuadrante S, la persona es el sistema. En el cuadrante B, la persona es dueña del sistema y contrata a talento experto para que lo opere. Claro, el talento hace la chamba técnica. Exactamente. El texto nos regala una anécdota muy reveladora que ilustra la falta de visión de negocios en el lado izquierdo. El autor cuenta la historia de un gran amigo artista en Hawái. Ah, sí, alguien con un talento pictórico verdaderamente increíble, ¿no? Una maravilla de artista. Este amigo heredó $35,000 y decidió usarlos para hacer crecer su negocio. Una buena lana. ¿Qué hizo con ella? Gastó prácticamente todo el dinero en anuncios de página entera en una revista de lujo. No me digas. Sí, con la esperanza de que los clientes millonarios llegaran solos a comprar sus obras, nada más por ver el anuncio. ¡Qué locura! Y funcionó. Me imagino que sin una estrategia detrás, eso es como tirar el dinero al mar. Fue un desastre total. 0 respuestas. Perdió toda su herencia en un abrir y cerrar de ojos. Híjole. Y lo más trágico es que cuando el autor le sugirió tomar un curso de ventas y de marketing directo para entender cómo comercializar su arte, el artista se ofendió. Se ofendió por el consejo. Se indignó. Dijo que él era un creador, que no tenía tiempo para eso y que no quería perder su dinero en cursos. Es la ironía total. Acababa de quemar $35,000 en un anuncio inútil, pero sentía que invertir en su propia educación comercial era perder dinero. Así piensa el lado izquierdo del cuadrante. Esto demuestra que el talento técnico o artístico no basta para sobrevivir en el mundo empresarial. Sí es. El mundo está lleno de personas brillantes, los mejores cocineros, los mejores ingenieros, que luchan financieramente no por lo que saben hacer, sino por lo que ignoran. Ignoran cómo vender, cómo administrar. Y cómo crear un sistema, que es la clave. Eso nos lleva directo a una de las reglas más repetidas pero menos comprendidas del análisis, el famoso principio KISS. Keep it super simple. Manténlo súper simple. Y aquí el libro habla de la diferencia entre activos y pasivos. ¿Cuál es esa definición tan simple que la gente pasa por alto? La definición es tan engañosamente sencilla que la gente con mucha educación académica a veces la rechaza por no parecer suficientemente compleja. A ver, Un activo es algo que pone dinero en el bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero del bolsillo. Fin de la historia. o sea, nada de fórmulas raras. Nada. No importa lo que diga el contador en el papel sobre la depreciación o el valor en libros. Si requiere mantenimiento constante y no genera flujo de efectivo mensual, es un pasivo. Tiene todo el sentido. La gente rica adquiere activos. La gente con problemas financieros solo tiene gastos. Y la clase media, que es donde caen muchísimas pymes exitosas al principio, adquiere pasivos creyendo ciegamente que son activos. Y aterrizando esta idea en el día a día de una pyme, es una epidemia de verdad. La empresa empieza a generar sus primeros ingresos fuertes, hay buen flujo de caja. ¿Y qué pasa? Se compran el auto del año. Quien dirige el negocio decide que es momento de proyectar éxito. Se compran una camioneta de lujo del año a nombre de la empresa, alquilan unas oficinas espectaculares en la zona más cara de la ciudad, compran mobiliario de diseñador. Y todo a crédito, por supuesto. Claro, y justifican diciendo que es una inversión para el negocio. Pero en realidad están estrangulando el flujo de efectivo mensual con los pagos. Es el egro disfrazado de estrategia financiera. Creen que invierten, pero solo están inflando la columna de pasivos y sacando efectivo de la empresa mes a mes. Y luego sufren para pagar la nómina. Para entender el enfoque correcto, hay una historia clásica en el libro sobre Ray Kroc, el hombre que convirtió a McDonald's en un imperio global. Buenísima historia. Kroc dio una charla a estudiantes de maestría en la Universidad de Texas.
y de pronto les preguntó en qué negocio creían que él estaba. Y los estudiantes rieron. Pensaron que era una broma para romper el hielo y le respondieron que obviamente estaba en el negocio de las hamburguesas. Claro, era la respuesta lógica. Y la respuesta de Kroc los dejó fríos, supongo. Totalmente. Kroc los miró y les aclaró que su verdadero negocio no eran las hamburguesas. Su negocio eran los bienes raíces. Los terrenos. Exacto. La estrategia maestra de McDonald's era que la franquicia de comida solo era el mecanismo para pagar el terreno. El local y la tierra debajo de cada franquicia en las mejores esquinas del mundo eran los verdaderos activos. Los que construían la riqueza a largo plazo para la corporación. Y eso nadie lo veía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que tenga una cafetería o un restaurante si puede preparar una hamburguesa más sabrosa y de mejor calidad que la de McDonald's, casi todo el mundo dirá que sí. Yo diría que sí. Y es verdad, tienen un producto superior artesanalmente. Entonces, ¿por qué el dueño de ese restaurante local apenas sobrevive pagando la nómina mientras McDonald's genera miles de millones? Porque McDonald's no se enfoca en hacer la mejor hamburguesa, se enfoca en perfeccionar el sistema. El sistema. El sistema para entregar esa hamburguesa de forma predecible, idéntica y rentable a nivel global. Esa consistencia. Quienes operan desde el cuadrante S se desgastan perfeccionando el producto, mientras ignoran por completo los sistemas de ventas, de contabilidad y de distribución. Ese salto de enfocarse ciegamente en el producto a enfocarse en el sistema requiere lo que el libro llama inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Suena algo que solo los banqueros de Wall Street entienden, pero el texto la desglosa de manera muy terrenal. Menciona 4 pilares fundamentales, ¿correcto? Correcto. No es un talento místico ni tienes que ser matemático. Es la combinación de 4 áreas técnicas. A ver, ¿cuáles son? La primera es la contabilidad, que es simplemente la capacidad de leer los números. Si no se sabe leer un estado de resultados, no se puede dirigir el barco. Estás ciego. Totalmente de acuerdo. La segunda es la inversión, que es la ciencia y estrategia de hacer que el dinero genere más dinero. La tercera es la comprensión de los mercados. Oferta y demanda. Entender lo que el cliente realmente quiere y necesita, sí. Y la cuarta, que es una herramienta brutal para cualquier pyme, es la ley. Y ojo aquí, porque la ley es donde radica la famosa ventaja injusta de las grandes fortunas. Definitivamente. Hay un contraste enorme en cómo funcionan los impuestos para un individuo frente a una empresa, y es algo que muchas pymes no aprovechan porque siguen operando como personas físicas con actividad empresarial. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste fiscal es asombroso. Explícanos eso. Pensemos en alguien que opera como empleado. El ciclo es súper rígido, gana dinero. El gobierno le retiene los impuestos inmediatamente en su recibo de nómina y la persona tiene que intentar sobrevivir con lo que le sobra. Ganas, pagas, vives. En ese orden. Exacto. En contraste, una corporación estructurada legalmente tiene un ciclo totalmente diferente. Gana dinero, gasta todo lo que legalmente puede en operaciones, nóminas, expansiones, gastos deducibles. Y solo después de todo eso paga impuestos sobre el remanente, sobre la utilidad. Es una diferencia monumental. Es un cambio de reglas absoluto. En lugar de que el gobierno se cobre primero y frene el crecimiento, la estructura corporativa permite retener el flujo de efectivo para reinvertirlo en la misma empresa. Y usar dinero antes de impuestos para crecer. Pero, bueno, entendiendo toda esta teoría, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Qué detiene a quien dirige un negocio de dar ese salto y construir sistemas corporativos de verdad? Hay 2 barreras psicológicas masivas: el miedo al fracaso y la falta de enfoque. Empecemos con el miedo. El miedo al fracaso nos lo inyectan desde la infancia. El sistema escolar tradicional castiga los errores con muchísima severidad. Equivocarse en un examen significa una mala calificación, reprobar. Y ser etiquetado como alguien que no sabe o no estudia. Pero en el mundo real, los seres humanos aprenden precisamente a través del ensayo y error. Claro. Nadie aprende a andar en bicicleta leyendo un manual en un salón de clases. Se aprende subiéndose, perdiendo el equilibrio, raspándose las rodillas y volviéndolo a intentar. Sin embargo, en los negocios hay un terror paralizante a caerse. Para combatir ese terror, el autor habla de adoptar la mentalidad de Texas. ¿Cómo es esa filosofía frente al fracaso? El padre rico decía que los tejanos hacen todo a lo grande. Cuando ganan, ganan a lo grande.
Y cuando pierden, el fracaso es espectacular. Nada a medias. Nada a medias. La verdadera lección es la actitud. Para quienes desarrollan inteligencia financiera, el fracaso es una herramienta indispensable. Los inspira a ser mejores, a analizar qué parte del sistema falló y ajustar la estrategia para ganar la próxima vez. Les da coraje para seguir. En cambio, para quienes buscan jugar a lo seguro, el fracaso los destruye emocionalmente, los llena de excusas y los hace retroceder corriendo al cuadrante de la seguridad laboral. Y la segunda barrera es la falta de enfoque. Todo el tiempo escuchamos que hay que diversificar, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Pero si una pyme intenta hacer 20 cosas a la vez al principio, se diluye enormemente, ¿no? Exactamente. El texto rompe el mito de la diversificación temprana. La sugerencia para quien construye un negocio es usar el acrónimo FOCUS, en inglés. Follow one course until successful. Seguir un rumbo hasta tener éxito. Es mejor poner muchos huevos en unas pocas canastas y vigilarlas como un halcón, dominar un sistema, hacerlo rentable que funcione solo antes de saltar a la siguiente gran idea. Bien, entonces, viendo que el miedo y la falta de enfoque son los grandes villanos aquí, la pregunta del millón es, ¿cómo se cura esto en la práctica? Vamos a las acciones. Llegamos a la parte donde aterrizamos todo. Si alguien que dirige una empresa nos está escuchando ahora mismo en su auto o en la oficina, ¿por dónde empieza a limpiar la casa? Vamos a desglosar 7 sugerencias prácticas y directas basadas en los capítulos finales del libro. Excelente, me parece perfecto. El punto número 1, y probablemente el más difícil de digerir emocionalmente, es pagarse a sí mismo primero. A ver, pausa ahí. Suena increíble en teoría. Pero imagínate la realidad de quien dirige una pyme. Llega el fin de mes, revisa la cuenta bancaria y ve que la nómina está encima, los proveedores están llamando y la renta del local está por vencer. Es la realidad de casi todos. La idea de separar dinero para invertir en activos primero suena casi irresponsable en ese escenario. ¿Cómo se aplica esto sin quebrar el negocio? Es una excelente observación y es precisamente el punto donde falla la mayoría por falta de contexto. Pagarse a sí mismo primero no significa sacar dinero para irse de vacaciones mientras el negocio arde en deudas. Ok, menos mal. Significa desarrollar una autodisciplina de hierro para forzar el crecimiento. El autor sugiere que, al recibir ingresos, un porcentaje innegociable debe ir primero a la columna de activos. ¿Hablamos de reinversión estratégica, educación, cuentas de expansión? Así es, y si al final del mes falta efectivo para pagar a los proveedores, la regla de oro es no vaciar esos ahorros ni liquidar las inversiones que separaste. Uy, pero entonces ¿cómo le pagan al proveedor? Se utiliza esa enorme presión financiera externa para obligar al cerebro a innovar. Esa presión debe motivar a salir a vender más, a crear una promoción de urgencia, a mover inventario estancado. Se usa el estrés para crecer, no para quebrar la alcancía. Es usar la presión como combustible. Qué fuerte pero qué real. Pasemos al punto número 2. Sistematizar el negocio. Y aquí hay un tema gigante de ego. Gigante. Es facilísimo decir, haz un manual, delega y vete a tu casa. Pero para quien fundó la empresa con sus propias manos, entregarle las llaves y las decisiones a un gerente o a un equipo se siente como dejar a un hijo en manos de extraños. ¿Cómo se rompe esa barrera? Validando que el miedo es real, primero que nada, pero reconociendo que es el único camino hacia el cuadrante B. Si no, sigues en la S. La recomendación práctica es hacer una auditoría brutalmente honesta del tiempo. Quien dirige debe identificar qué tareas críticas colapsarían si hoy se enfermara y no pudiera ir a la oficina. Que dependería 100% de su presencia. Y una vez identificadas, la prioridad no es contratar a alguien a ciegas para que lo resuelva, sino documentar el proceso, crear un sistema a prueba de tontos para esa tarea específica y luego entrenar a alguien para que siga el sistema, no para que adivine. Claro, el sistema dirige a la persona. El ego duele al principio porque la otra persona cometerá errores, pero es el precio a pagar para comprar libertad operativa a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Vamos con el punto número 3. Usar activos para comprar lujos. Y aquí también quiero hacer de abogado del diablo. A ver. Si la empresa apenas está saliendo a flote y estabilizando sus flujos, decirle a quien la dirige que vaya y compre bienes raíces para pagarse un viaje a Europa suena súper desconectado de la realidad. ¿A qué se refiere a nivel de una pyme? No tiene que ser un edificio de departamentos.
El concepto se trata de erradicar la deuda de consumo. Ok. Si hay un fuerte deseo de un lujo, digamos cambiar los equipos de cómputo por los más caros del mercado o comprar un auto nuevo para la gerencia, la regla es nunca firmar un crédito que aumente los gastos mensuales. Ni sacar el dinero del flujo de caja operativo. Tampoco. En su lugar, el reto es usar el ingenio comercial para crear un mini activo dentro del negocio. Tal vez lanzar una nueva línea de productos de alto margen u ofrecer un nuevo servicio de consultoría. Crear una nueva fuente de ingresos. Exacto. El acuerdo interno es, solo compraremos ese lujo, sí, y solo sí. El flujo de efectivo mensual de este nuevo proyecto lo paga por completo. El activo paga el capricho, dejando el flujo principal de la empresa intacto. Exactamente. Eso cambia toda la dinámica de ventas en el equipo. Me encanta. El punto número 4 ataca un vicio muy común. Pagar bien a los asesores profesionales. Uf, este es vital. Y es que en el mundo emprendedor existe esa mala costumbre de querer regatearle al contador o buscar al abogado más barato para ahorrar centavos. Y ese es el ahorro más caro de la historia de los negocios. Definitivo. El libro recomienda no escatimar jamás en inteligencia técnica. Un contador excelente o un abogado corporativo brillante no es un gasto, es un escudo protector. Y un generador de riqueza. Claro, si un profesional cobra caro, pero estructura la empresa de manera que optimiza legalmente la carga fiscal y blinda el patrimonio contra demandas, está generando muchísimo más dinero del que cuesta. Su conocimiento es un activo que trabaja para la empresa. Como dicen por ahí, lo barato sale carísimo, lo que nos lleva al punto 5. Invertir masivamente en educación financiera. La mejor inversión. Y no hablo de la universidad tradicional. El texto hace mucho énfasis en que la mente es el activo más poderoso del ser humano. Antes de invertir en maquinaria nueva o en campañas de publicidad gigantes, hay que invertir en el cerebro que va a administrar todo ese crecimiento. Asistir a seminarios de ventas, pagar consultorías, leer sobre modelos de negocios. Un fin de semana de inversión en un buen curso puede costar unos cientos de dólares, pero el retorno de inversión en las decisiones que se toman después puede ser de millones. Definitivamente. Y el punto número 6 es la acción legal inmediata. Formar una estructura corporativa. Esto conecta con lo que hablábamos antes de los impuestos. Así es. Quien opere un negocio sólido bajo su propio nombre, arriesgando su patrimonio personal, está jugando a la ruleta rusa. Es un peligro innecesario. La recomendación práctica es sentarse este mismo mes con la asesoría legal y evaluar la transición a una figura corporativa adecuada. Es poner las reglas del juego a favor de la empresa, creando un ente separado que ofrezca protección y flexibilidad fiscal. Y finalmente el punto número 7 que cierra el círculo con la historia del artista en Hawái. Dominar las habilidades de ventas y marketing. El talón de Aquiles de muchos. Y el autor no deja espacio para dudas aquí. No importa qué tan innovador sea el software, qué tan revolucionario sea el diseño o qué tan rica sea la receta del restaurante. La habilidad de comunicarse, persuadir y vender es la base absoluta de la supervivencia. Si no vendes, no hay negocio. Así de simple. Si a quien dirige la empresa le da terror el rechazo, la orden médica es tomar cursos de ventas, salir a la calle y enfrentar el no hasta que el miedo desaparezca. Sin ventas, no hay oxígeno para el negocio. Estas 7 sugerencias no son teoría abstracta. Son un plan de acción concreto y muy poderoso. ¿Para implementar desde ya? Son decisiones que se pueden tomar hoy mismo en la sala de juntas de cualquier pyme. A modo de conclusión de este análisis, debemos recordar la gran premisa del padre rico. El dinero es solo una idea. Una abstracción. Aquellos que operan una pequeña o mediana empresa tienen literalmente el poder en sus manos para rediseñar su modelo. Tienen el poder de migrar del cuadrante S al cuadrante B. Dejar de ser el autoempleado que apaga fuegos. Dejando de ser la pieza indispensable que suda todo el día para convertirse en los arquitectos de sistemas y activos que generen riqueza sin depender de su esfuerzo físico constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el camino hacia la verdadera tranquilidad financiera no consiste en ser la persona que más horas trabaja en la oficina. Nunca se ha tratado de trabajar más duro. Se trata de trabajar con muchísima mayor estrategia, entendiendo las reglas fiscales, dominando los números y construyendo una estructura sólida. Se trata de soltar el delantal, de hacer la hamburguesa y empezar a diseñar el imperio que venda la hamburguesa. Y para cerrar, esto plantea una pregunta importante.
Un pensamiento final y provocativo para que quienes nos escuchan lo reflexionen profundamente hoy mismo. A ver, adelante. Si la persona que dirige la empresa decidiera apagar su teléfono y desaparecer por completo durante los próximos 6 meses consecutivos, Sin contestar ni un correo. ni uno solo, la empresa seguiría creciendo, generaría más ingresos y operaría con normalidad o colapsaría en cuestión de semanas. Uf, esa es la verdadera prueba de fuego. Las respuestas a esa pregunta revelan la realidad absoluta. Es el momento perfecto para cuestionar si se está construyendo un verdadero patrimonio que trascienda generaciones o si simplemente se ha creado un empleo extremadamente exigente disfrazado de negocio. La elección de qué información poner hoy en la mente dictará los resultados que habrá mañana en las cuentas bancarias. ¡Qué cierre tan contundente! Y con esa gran reflexión terminamos este análisis. Esperamos que haya sido de muchísimo valor. Esperamos de verdad que esta exploración haya encendido nuevas estrategias y sobre todo, la motivación para mirar sus negocios desde otra perspectiva, aplicando estas recomendaciones desde mañana mismo. Mucho éxito aplicando estos sistemas. Recuerden el impacto de lo que hemos desempacado hoy. Hasta la próxima exploración. Se contrasta las mentalidades de su padre pobre, quien priorizaba la seguridad laboral, contra su padre rico, quien le enseñó a hacer que el dinero trabaje para él. Se enfatiza la diferencia crucial entre activos que generan ingresos y pasivos que acaban con capital del bolsillo. Escuchaste varias acciones prácticas, pero quiero que recuerdes algo importante. No se trata de hacerlas todas, se trata de empezar por una. Elige una sola acción, escríbela y llévala a la práctica. Ese es el espíritu de este podcast. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Yo soy Octavio Landa y esto fue el podcast Eficiencia Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios.